Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a otro en vivo aquí en Conexión. Para quienes van llegando, los invito a que vayan compartiendo la transmisión del día de hoy, ya que tenemos un tema diferente. Y para quienes es la primera vez que se conectan aquí con nosotras, les cuento que cada jueves hablamos de temas diferentes sobre los trabajos de los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia. Así que nada, espero que se queden toda la transmisión y les voy contando del tema del que vamos a hablar hoy. Y es una historia de ficción que pues fue creada pues en base a muchas cosas que más adelante nuestras invitadas nos van a contar, en el que se hace un cambio entre el espacio y el tiempo y demás. Así que están súper invitados a que se queden aquí. Y por esto mismo, quiero darles la bienvenida a Giselle y Lucía, quienes realizaron este proyecto convergente titulado El espejo de Cadura, pues en el que cuentan la historia de tres chicas que viajan a Cadura. Así que si quieren saber un poquito más a profundidad de toda la historia que hay detrás de El espejo de Cadura, quédense. Así que chicas, bienvenidas aquí en Conexión. ¿Cómo están? Hola Laura, gracias por invitarnos. Hola, muy bien, gracias. Igual como dijo Gigi, gracias por invitarnos y darnos ese espacio para hablar de nuestro proyecto. Claro que sí, esa es la idea. Y bueno, chicas, de primera instancia quiero que me cuenten ustedes por qué decidieron enfocarse en un tema de ficción, pues que no es tan común a la hora de realizar un convergente como estos. Em, bueno, básicamente es porque en esa época estaba dándose todo lo de la pandemia y pues estábamos viviendo una situación muy difícil todos y estábamos como que no muy entusiasmadas con esa realidad. Entonces decidimos alejarnos de esa realidad y buscar como otras perspectivas y cambiar sí, como ese sinsabor de estar siempre lidiando con el tema de cuarentena, de COVID, de todo esto. Entonces decidimos que era como mejor algo más, sí, algo distinto. Sí, también, pues nosotras en la clase en la que desarrollamos este proyecto, pues nos dimos cuenta que los otros grupos estaban hablando de lo que dijo Gigi, del COVID o algo más como formal, sí, más noticioso, cosas así. Y pues nosotros lo que dijimos fue como, no, pues vamos a hacer la oveja negra de la clase, por así decirlo. Y pues ahí fue cuando salió, bueno, hagamos una historia de ficción, además de que está este paralelo entre nuestra realidad de ese momento y la que nosotras queríamos tal vez vivir, por así decirlo, como proyectarnos en ese proyecto, en ese momento. Y digamos, antes de que se creara toda la idea de el espejo de Cadura, ¿qué lluvias de ideas tuvieron para hacer este convergente? O sea, como que, ¿qué más les surgía para crear algo por el estilo? Bueno, precisamente por eso el tema de que queríamos algo distinto a la cuarentena, a la pandemia como tal, empezamos primero pensamos en terror, en contar historias de terror, pues digamos como creepypastas y todo eso, como contar los creepypastas que ya existían, pero pues no sé, de alguna manera como que dijimos como que eso no pega, o pues digamos como que no estábamos todas en sintonía con esa idea y de una vez saltamos a ficción y pues ahí ya como que se armó toda la idea y se estructuró el espejo de Cadura. ¿Y cómo fue ese proceso, pues, para llegar a lo que es crear Cadura y como ese concepto que ustedes querían lograr allí? Bueno, pues, uy, ese sí fue O como sea, sí, súper exhaustivo. O sea, ¿cómo ahí fue? sí, ¿Cómo fue todo? o sea, a ver, primero creo que nosotras nos pasamos un poquito en Sí, cuanto a creo. buscar información. Digamos, por ejemplo, yo soy súper exagerada a veces y yo Ok. creé todo un documento del universo, o sea, literalmente cuando nos dijiste que íbamos a tener el honor de estar en este live, pues nosotros nos pusimos a buscar entre esos documentos escondidos, recónditos, y pues digamos, había un documento que era Universo de Cadura, Ujú. estaba el mito de creación, Ok. estaban las jerarquías de poder,
Estaba también cómo se reproducían, cómo era la sexualidad, no sé, la gestación, también la economía, o sea, todo eso lo creamos. Pero, o sea, o sea, ustedes lo crearon desde cero, pero, o había como tal un documento que les No, medio guiaba, o cómo fue, porque la o sea, idea sí es súper loca, o sea, aquí entre nos. la cosa es que nosotros teníamos unos referentes, obviamente, ¿no? Sí, porque siempre pues vamos a buscar un punto de comparación. Pero, digamos, la idea en sí, sí fue desde cero, o sea, como te digo, estaba el mito de creación y eso lo inventamos nosotras, o sea, todo fue desde cero, como, bueno, este va a ser nuestro mundo, nuestro universo, como nosotras lo pensamos. Entonces, digamos, por ejemplo, Gigi puede decir como que tuvimos como 50 referentes o no. Pero Sí, sí, creo. esos referentes y esas investigaciones, como, o sea, ¿con qué cosas se guiaron más o menos para poder llegar como a esa idea, algo físico, algo espacio-temporal, o qué tipo de investigaciones como que buscaron para que, o sea, evidentemente la idea sí es súper loca, por decirlo así, pero obviamente tiene su fundamento porque ustedes investigaron previamente para hacerlo, ¿no? Entonces, qué tipo de documentos, cómo se documentaron para poder hacerlo bien? Pues sí teníamos como algunos referentes. Estábamos, en esa época salió este programa que se llamaba Dark. También como que eso fue una de las inspiraciones como en el aspecto de espacio temporal. También hay un podcast que a mí me gusta muchísimo que se llama Welcome to Night Vale y también es como una forma de narración el estilo de ese podcast. Y así como que tomamos varios podcasts como referentes. También hay uno que se llama Las Bestias Invisibles que nos recomendó la profe incluso y buenísimo. O sea, todas estas cosas que utilizamos como base nos ayudó a construir, pero igualmente como que estábamos muy en ese tema de la fantasía y de que estábamos creando un mundo muy ajeno al nuestro. Entonces, como que esa era la base principal, ser completamente opuestas, completamente diferentes a lo que estábamos como lo viviendo en ese momento. Entonces, inventamos políticas, inventamos economía, como dice Lu, todo este tema que incluso no apareció en el podcast, o sea, no sé por qué nos pusimos a hacer todo eso, porque no lo mencionamos, o sea, Es muy que pocas cosas las lo mismo, mencionamos. o sea, yo soy muy exagerada. O sea, yo creo que, y nos emocionamos muchísimo por eso, o sea, no sé por qué, pero creo que es porque estábamos tan en la idea de hacer algo distinto, de hacer algo completamente creativo, que pues como que quisimos construirlo todo desde cero, desde esa base. Sí, de hecho hay un punto como muy importante ahí en el espejo de Cadura y es el hecho de los personajes de una persona como mitad jirafa, ¿de dónde le salió esa idea? Eso sí lo quiero saber, Pues digamos, cómo y qué eso ya, representa cada personaje, porque eso sí creo que tiene su ciencia. pues digamos, eso ya va más desde una cosa que nosotros no sabíamos si meterlo o no, porque era, eso ya va aquí desenmascarando los gustos extraños de Lucía. Eh, yo estaba leyendo unas cosas que se llaman Omegaverse, Así. no sé si sepan qué es eso, y Explícanos, explícanos. con, esas son historias con más o menos como híbridos de animales y humanos, y ahí de ahí también sacamos todo lo que era la reproducción, en donde un hombre podía quedar embarazado, por ejemplo. Ah, ok. Entonces, una de las cosas por las que implementamos los híbridos fue tipo para la diferenciación entre los mundos, más que todo. O sea, como Cadura era un mundo en donde todos éramos iguales, animales con personas. Por lo mismo, no estaba esa jerarquía que tenemos acá de que no el ser humano es el animal más racional, más, sí, más importante, sino ahí como que se combinaban. Entonces, digamos, al menos los híbridos se crearon fue también como por eso, tipo para mostrar esa igualdad entre las razas, entre comillas, que ahí en sí no había razas en ese mundo, y ya nosotras como humanas, por así decirlo, porque nosotras también fuimos las que hicimos las voces, Sí, actrices también. de eso vamos a hablar más adelantico. Ah, sí. Entonces ahí, digamos,
ahí le dejo la palabra a Gigi para que ya explique un poquito más de los personajes humanos. Sí, porque habían varios, que es como Mm, un punto importante. Sí, pues digamos como que también hicimos que los personajes pues fueran de este mundo, pero ingresaran al otro, a Kadura, para que como que se sintiera que sí se nota una diferencia y que además de eso no es como que Kadura sea lo único que existe, como que sí existe este mundo, pero pues igualmente ellas ingresan a él y es como toda esta diferencia de como no solamente aspecto físico, sino como del tipo de calidez humana que hay en Kadura, o pues humana no, sino que de persona, como de ser. Y pues digamos como que nos empeñamos mucho en crear la personalidad de cada personaje, como para que se diferenciara tanto en la voz como digamos como en las formas en que se expresa, precisamente porque esto es audio, esto es sonido, entonces ahí tenemos que tener una manera de diferenciarnos y que no todas sonemos iguales. Entonces sí como que nos empeñamos mucho en hacer esa diferenciación de personajes, construimos el perfil de cada una, hicimos la historia, como el backstory, como ese origen de cada una. De, por ejemplo, la personaje mía tenía, los papás tenían problemas, como que se iban a divorciar y eso para mí era como el fin del mundo. Y digamos como que todo eso influye en cómo la personaje se expresaba. Entonces sí, era como la construcción De desde cero todo, total de todo, de de la absolutamente todo. psicología de la Ujú. personaje allí. Bueno, sí, sí, eso sí es como muy profundo porque se metieron más allá. Yo creo que también pensarían como, bueno, podemos continuar con esto a futuro también, ¿no? No sé. pues ese era Sí. el plan, ese era Ah, el plan. Esperamos que en algún momento lo podamos retomar. pues sería Sí, muy bueno porque es entretenido como escuchar como ese tipo de historias por los sonidos y pues demás que allí tratan. Y bueno, chicas, digamos, hay un punto importante porque ¿de dónde salió el nombre de Kadura? O sea, ¿cómo surgió? Porque a mí personalmente me parece como muy curioso y suena muy bonito, ¿no? Pues yo acá dando mi opinión, pero ¿de dónde les surgió como ese nombre? bueno, pues siendo totalmente honestas, estábamos echando ideas, pues Lu fue la que dijo como hagamos algo con un espejo, porque pues como que estábamos en esa idea de portales y que el espejo y que yo no sé qué, entonces sí teníamos eso, pero no Sí, sabíamos como espejo y qué, espejo de Mm, qué o de qué. que sí. Ent- Entonces sí nos pusimos como a echar ideas y nada salía. Y hay algo que yo hacía muchas veces cuando yo escribo y hago personajes, es que busco generadores de nombres, pero también hay generadores de nombres para los sitios, para lugares, para cosas. Entonces, literalmente busqué generador de nombre y salió así como una palabra en inglés que se parecía a Cádula, que ya ¿Cómo? ni me acuerdo qué ¿Te era, acuerdas? ya ni me acuerdo qué era, pero sí era como súper parecido y que dijimos como, bueno, pongámosle una tilde y eso queda en español y ya, y eso queda lindo. Y pues al final al cabo como que quedó bien sonoramente, como bien dices, suena como si fuera intencional. Bueno, pero fueron estratégicas al buscar como el nombre y a transformarlo porque siento que pega mucho con lo que quieren transmitir. O sea, sonoramente, para mí suena bonito. Entonces siento que se logró bien esa parte. Hay una cosa, bueno, para las personas que acaban de llegar, estamos hablando de El Espejo de Cadura. Hay un proyecto que Lucía y Giselle realizaron y bueno, las otras integrantes del equipo que también pues están ahí No pudieron involucradas. estar. Sí, exacto. Entonces, nada, para que lo busquen en Conexión Externado, El Espejo de Cadura es un podcast. Y pues hablando ya más a fondo como de lo que es el podcast, que es un formato de audio, ¿cómo lograron que las personas o sus oyentes se sintieran como ahí en el espacio? O sea, cuéntenles aquí a nuestros espectadores qué recursos utilizaron, como para invitarlos a que vayan a escuchar El Espejo de Cadura. Bueno, pues ahí el tema de sonorización, eso fue todo el equipo de edición, o sea, ellas unas tesas totales, porque lo lograron hacer y lo lograron hacer súper bien.
Natalie, ella se esforzó muchísimo en poner como el sonido en un lado y luego en el otro, como para que, o sea, si lo usas con dos audífonos, si lo escuchas con dos audífonos, sí se alcanza a escuchar como la transición de sonido de un lado a otro. Y eso fue una cosa pues brutal para hacer como pues un proyecto que apenas iniciaba y que no teníamos como mucha experiencia en hacer podcast, la verdad. Entonces sí fue toda obra de sonorización. Sí, o sea, digamos, pues, o sea, fue que también como el conjunto de cómo escribíamos la historia también, ¿no? O Sí, sea, nosotros hicimos muchos ensayos, digamos, Ujú. de estas mesas de lectura, por así decirlo, pues hipotéticamente porque no nos podíamos reunir en persona, pero sí, digamos, Giselle y yo que fuimos las guionistas, nos tomamos la tarea como de buscar los sonidos mientras leíamos también. Entonces, o sea, creo que porque fue un trabajo muy sinérgico entre el equipo de guión y el equipo de edición, Ujú. que por eso se escucha tan sólido, ¿sí? sí, Porque hicimos, o sea, nosotros hacíamos, digamos, el guión literario y el guión, obviamente, técnico. Y entonces, de paso, y edición, como dijo Gigi, eso fue trabajo exhaustivo de ellas porque habían tres como etapas de edición, o sea, sí, solamente para eso. Entonces, sí, es como desde un audio que es unilateral, por así decirlo, no teníamos micrófonos especiales, lo hacíamos con nuestros celulares. Que Sí, edición lo hiciera, lo pudiera hacer binaural, no sé cómo se dice eso. sí, sí, como Es que ese todo. efecto que es todo, tú te sí, como sientes, 360. sí, exactamente. Y para alguien que no está como súper estudiado en el tema, al menos Natalie, que fue la encargada de hacer ese 3D 8D como se Sí, creo llame, que es el 8D o algo así. fue excelente ese proceso. O sea, creo que eso fue como un diferenciador de nuestro podcast. Y Sí, además de eso, de que, o sea, lo que tú mencionaste, lo de que no nos podíamos ver, pero igualmente nos reuníamos y ensayábamos, sagradamente ensayábamos y poníamos los sonidos cada vez que decíamos esto, decíamos lo otro, probábamos sonidos y lo leíamos al mismo tiempo a ver si encajaba o no encajaba. Todo eso, o sea, yo creo que lo que dice Lu, el trabajo en equipo fue muy sinérgico porque sí nos dedicamos a que todo fluyera y que digamos como que todos estuviesen de acuerdo en esto y en lo otro. sí, yo siento que sí lo lograron muy bien y para las personas que hasta ahora también siguen pues llegando, para que puedan experimentar como ese efecto sonoro de 8D, como si estuvieran en otra dimensión, están súper invitados a que vayan a Conexión Externado y escuchen este podcast que es El Espejo de Cadura. Igual que si se perdieron algo de el en vivo, recordarles que vamos a subir repostearlo en nuestras redes sociales, en Instagram y en YouTube también. Y bueno, chicas, regreso con ustedes de pues el tema de sonorización que les quedó excelente, que literalmente uno escucha cada detallito de ahí, ¿no? O sea, que eso como lo más importante para que uno se transporte ya Claro. a ese lugar. Y ya viéndolo así de manera global, para ustedes, ¿qué fue lo más complejo de realizar este proyecto? Hmm. Pues yo digo que digamos como que en el sentido de que nosotras como nos emocionamos tanto, como estábamos diciendo al inicio, nos emocionamos tanto que hicimos cosas que ni siquiera teníamos que hacer, o sea, la profe no nos pidió que hiciéramos todo eso, como que nos cargamos muchas veces de trabajo que no era necesario cargarnos, pero al mismo tiempo, digamos como que todo eso nos sirvió para que fuese tan elaborado el proyecto, pero en general yo siento que fue muy, muy sinérgico, como dice Lu, fue muy fluido, porque todas teníamos como la meta clara y qué es lo que queríamos. Si alguna vez no teníamos algo claro, lo consultábamos, lo hablábamos, nos reuníamos y como te digo, probábamos cómo quedaba este sonido con esta voz, cómo quedaba, cómo modulábamos las voces porque nos ensayábamos y nos lo mandábamos y todos estos temitas como detalles pequeños siempre lo charlábamos. Yo creo que también una cosa que
pues a mí personalmente me pareció difícil fue de por sí crear la historia desde cero. O sea, si Ok. bien Ujú. uno dice como, no, ficción, sí, como, no, chévere, y uno lo comparaba, digamos, por ejemplo, con los otros podcasts de nuestros compañeros de clase que eran mucho más formales, informativos. O sea, la verdad, a mí, pues eso ya es una opinión ya personal, me Sí. parecía que nuestro trabajo era mucho más difícil porque es esa creación desde cero, era usar nuestra imaginación a lo que daba y a veces uno se bloqueaba. Giselle y yo a veces, o sea, éramos como, no, ¿qué vamos a escribir ahora? Y la profesora ahí como, bueno, pásenme los Los guiones para guiones. revisar. Y o sea, yo creo que esa es una de las cosas que al menos que yo viví, porque como te digo, o sea, Giselle y yo fuimos guionistas, es muy difícil. O sea, para mí crear es muy difícil en cuanto a que es todo depende Sí. de ti, ¿sí? Literalmente Entonces, porque es No, ficción. total. exactamente. Entonces, como que los otros grupos eran como, bueno, sí, noticias y esas cosas, y estaban ahí, ¿sí? Son cosas que están ahí, que obviamente es difícil de conseguir y es difícil hablar en un idioma formal, pero yo siento que Pero un- hay una base de información que ustedes no exactamente, tenían, digamos. exacto, o Ujú. sea, nosotras creábamos la base, por así decirlo. No, Sí, y además lo que tú dices de crear, yo creo que también en el sentido de que, o sea, armar toda la sonorización, yo creo que para las de edición también fue súper, es súper difícil difícil. porque como bien dice Lu, digamos los otros proyectos, pues era colocar las voces y poner un sonido de fondo, pero nosotras teníamos que además de eso generar una atmósfera El y ambiente. y esa ambientación pues, o sea, era para que el oyente estuviera literalmente sintiendo que estaba ahí. Y yo creo que eso para las de edición fue una cosa súper pesada. Yo me acuerdo que ellas, digamos, eran como la 1 de la mañana y ellas estaban ahí en el grupo charlando, No. como, bueno, te mando esto, te mando lo otro. Y, o sea, yo me acuerdo de ese momento, de esos tiempos pasados. Y, y sí, sí fue algo bien difícil, sí fue algo bien difícil como armar toda esa atmósfera como Y tal. al momento de ilustrar, porque ustedes ilustraron Cadura, sí, Sí, tampoco no se también. les dificultó también como imaginárselo, como lo que querían transmitir. Digamos, ahorita que ustedes ya lo tienen creado, bueno, uno asume como el espejo de Cadura con tonos morados y todo, o sea, no sé en qué más pensaron a la hora de darle forma, algo Pues más digamos, pensado. yo creo que todo ese trabajo extra que hicimos nos ayudó mucho en lo que fue la visualización de todo el universo. Porque digamos, por ejemplo, cuando Gigi estaba explicando que hicimos la creación de cada personaje, la descripción de cada personaje, nosotros nos basamos en un libro que es como con los parámetros de cómo crear un personaje. Y entre esas Sí, cosas estaba la descripción física. Sí, Entonces, al armar ese documento, donde está la descripción de todos los personajes que aparecen, pues está obviamente también la descripción física. Entonces, eso ayudó muchísimo a las ilustraciones de los personajes. También lo que fue nuestros referentes nos ayudó mucho también a encontrar nuestros colores, cómo queríamos mostrar el universo concorde a lo que escuchaban, ¿sí? sí, Entonces, Giselle, por ejemplo, ahorita que ella hablé cómo hizo esto, hizo un mapa del universo, o ok. sea, de Cadra. ¿Y cómo hiciste ese Háblales mapa? porque fue genial. No, sí, o sea, es que sí teníamos como la idea, porque como bien dice Lu, hicimos un montón de trabajo extra y a veces como que no era necesario, pero nos emocionaba muchísimo, lo amábamos y sí dijimos como, bueno, vamos a hacer como un mapa en donde vamos a poner en cada punto donde sucede la historia. Sí. Entonces sí fue como esta generación del mapa, sí tuve que como visualizar un poco cómo era la isla y todo esto. No sé si tú viste el mapa, pero sí es como literalmente un territorio Sí, morado, es una isla, sí, yo la vi. tiene volcanes, tiene una cueva que tiene como, sí, o sea, Sí, eso es una cosa muy loca, yo no, No sé si se puede ver bien. sí, 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 sí sí, se ve como, es muéstralo. literalmente como una isla, no sé si Lu lo pueda mostrar, pero pues es como,
es de verdad, yo no sé, de la nada, como que me inspiré, pero un poquito como de cosa. Y es que Pero es pues muy sí. bien hecho, o sea, ahí se Sí. ven todos los detalles y Y los es colores, o interactivo. sea, y los colores Es son como, interactivo. como que uno piensa, o sea, uno piensa en Cadura porque ya son como los, ese tono de Ujú. azul, sí, No, y todo. Morado, además, o sea, sí. digamos, por ejemplo, mira, esta es la carpeta de las imágenes y nosotros tratamos como de tener una armonía así Ujú. continua con los, yo aquí buscando todo. No, Sí, pero Entonces, era como esa conceptualización, o sea, todas las, como las ilustraciones que teníamos o era ilustración como tal, mostrando como el literalmente qué estilo, era, sí, o conceptuales, que era como, no sé si viste por ahí, como que era un patrón de jirafa y unos ojos y unas sí, cosas, o sea, eso que todo también fue todo súper se conceptual. conecta. Ujú. Literal, es súper importante eso, sí, la jirafa, o sea, es súper pro lo que hicieron allí. Y ¿saben otra cosa? Cuando, que actuaron, o sea, que ustedes mismos se tomaron el papel de actuar, de meterse en el papel. ¿Cómo lograron, o sea, lograron lograr, cómo hicieron como ese tono para que sonaran, digamos, agitadas, asustadas? ¿Cómo intentaron eso? Porque actuar es difícil, actuar no es cualquier cosa y pues en voz dirán como no, solamente es decir cosas y ya, pero pues yo sé que no es así. ¿Cómo fue esa experiencia? pues Bueno, pues sí, digamos, dale, dale. digamos, como dijimos al principio, nosotros hablamos todo por el grupo. ¿Sí? Nosotros teníamos un grupo de WhatsApp y literalmente ahí enviábamos todo, entre esos los audios de nosotras actuando. Ok. Ninguna de nosotras es profesional de actuar, No. entonces como que la retroalimentación de otras 4 personas más ayudaba mucho también. Plus le enviábamos los audios a la profesora y ella también nos hacía la retroalimentación. Entonces, de un solo capítulo de, por ejemplo, digamos, mi personaje, yo podía grabar, no sé, 7 notas Uf, con tal de que quedara perfecto. O sea, eso también nosotras éramos súper perfeccionistas en eso. O sea, éramos como, no, no me gustó como lo dijiste Sí, acá, vuelves a grabar todo. pero bien, Entonces, porque se logra transmitir lo que quieren. no, sí, además de que como hicimos digamos, el perfil de personaje, entonces ya sabíamos cómo actuaba cada una. Entonces, digamos, el personaje de Lu era como una persona súper grosera, súper tosca. La mía era una persona muy chilletas, muy, ay, entonces sí era como hacer esas modulaciones de voz para que se distinguiera quién era quién y además cómo se estaba sintiendo cada persona. Y fue súper chistoso hacer esas escenas que eran como coquetas, Sí, y como corriendo también y todo eso y bravas. Eso fue también una experiencia muy chévere también, como hacer algo distinto. Creo que ese podcast también nos ayudó como a ir más allá. sí, a salir además de de la que, zona de confort. sí, exacto, y que tuvimos ayuda también de otras 2 personas externas, que una sí es como más pro en actuación. Sí, Entonces de ella sí, literalmente como que era como un audio, ya estaba la profesora, era como así muy bien. Y excelente. Sí, también tuvimos la participación de un personaje hombre, que se nos tocó buscar varios, ¿te acuerdas, Giselle? Que era, sí. nos tocó buscar ¿Y por como qué? 3 personas, ¿Y porque no nos cuadraba. Porque no era como lo imaginábamos. Sí, Ok, no, o ok. sea, o sonaba muy joven, o Sí. sonaba muy chévere, y era como, Y no. lo chistoso era que era como el personaje era como un señor, Sí, entonces buscar como por todo lado y ponerlo a la persona que le pedimos el favor a repetir y repetir y repetir, súper canzonas y súper perfeccionistas. sí, al final fue mi papá. ¿Ah, sí? Sí, Ah, bueno, Sí, les fue después convenció. de un exhaustivo, no una exhaustiva búsqueda, logramos encontrar a nuestro al personaje. indicado. Al indicado para el Pero sí, o personaje, sea, la digamos, voz. ahí nosotras éramos súper fastidiosos y éramos, no, no me gusta cómo suena, Sí. o no, hazlo un poquito más lento, o sí, o sea, éramos muy con ese sentido, Muy perfeccionistas, pero la idea era lograr algo muy bien hecho, que sí, y a la claro. final se logró perfectamente. Y bueno, con tu papá la participación estelar.
Sí, Es lo importante. Y bueno, hay partes de la historia en donde, digamos, las chicas que van a Cadura, ellas van como grabando lo que ven, lo que van viviendo, porque decidieron, no sé, elegir ese tipo de narrativa. bueno, Bueno, no. pues, bueno, yo te voy a poner ahí. Pues al principio de este live, Gigi nombró que uno de nuestros referentes era la serie Dark. Sí, Sí. en ese momento pues estaba súper de moda, yo me la estaba viendo. Entonces hubo un capítulo que ellos estaban en el futuro y estaban unas grabaciones de uno de los personajes clave en esa serie que grababa el paso del tiempo y que gracias a esas grabaciones, perdón por repetir tanto la palabra, Sí. los personajes principales pudieron conocer muchas cosas que ayudaron al desarrollo más adelante de la historia. Entonces yo les dije como, no, pues miren, esto puede servir. Lo, Sí, lo hablamos, dijimos como, no, sí, chévere, además de que como es un audio, perdón, es un formato audio, el podcast, entonces como que ahí enlazaba súper bien esa dinámica. Sí, ahí en esa parte sí es como fue muy importante como ese tipo de narrativa que cogieron. Mm, Y bueno, ahorita uno ya le haya como más sentido por el referente que ustedes tomaron, ¿no? Que es como muy importante en este punto, ¿no? Y digamos, ya a la final de realizar este proyecto, ¿qué experiencia les dejó este trabajo como para la vida profesional? ¿Cómo se sintieron ya después de tener como todo el proyecto realizado? pues yo personalmente siento que una de las cosas que me ayudó muchísimo, Cadura, tanto personal como profesional, es esta obligación a ser creativa, porque yo creo que un problema que yo tengo, y pues yo creo que también Lu a veces tiene, es que uno se propone escribir, pero uno, por ser tan perfeccionista y tan autocrítico, uno lo pospone y uno dice como más tarde, pero como la obligación de hacer esto y entregar y hacer como sacar cada ratico producto, nos obligó a ser creativas así, o sea, teníamos que sí. escribir sí o sí, y eso es algo con lo que creo que luchamos mucho es como sacar algo con lo que uno esté satisfecho creativamente. Entonces sí fue algo que, digamos, como que me ayudó a iniciar las cosas a pesar de que no me sienta preparada. Eso es muy importante, ¿no? Porque pues igual les ayuda como que pueden seguir dando y pues Mm, creando cosas muy buenas, ¿no? Y a ti, Lu, sí. ¿qué experiencia te dejó también todo esto? Pues digamos, a mí me dejó a ser paciente. O sea, yo era una persona, no, no, en serio. O sea, yo era una persona que se sulfuraba muy rápido y creo que con este proyecto crecí como persona en ese sentido. Porque sí, o sea, pudimos haber tenido una sinergia súper buena, pero no se puede tapar el sol con un dedo y pues en todo trabajo en grupo siempre van a haber conflictos, siempre va a ser alguien que haga más que otra persona, así, cosas así. Entonces, digamos, aprendí a ser muy, muy paciente y creo que eso me ha servido tanto ya en la vida profesional, ahorita que estamos ya en prácticas y todo eso, pero también en mi vida personal. O sea, creo que las personas que son cercanas a mí se han dado cuenta que ha habido un cambio desde ahí. Y, ay, como así esa cara, Giselle. Creo que ha sido súper importante. También lo que dijo Giselle cala perfecto conmigo. Yo soy una persona que o pospone las cosas o dice, no, qué asco de trabajo y borra todo. Entonces, este trabajo también ayuda mucho a confiar más en nuestras capacidades, además de que a la gente le haya gustado el producto, también motiva mucho y creo que nos motivó a nosotras también a seguir escribiendo, a seguir editando y pues
eso me dejó. No, y Sí, eso eso es es lo lo bonito. importante porque, o sea, se traspasa más allá de lo académico y que pues Claro. uno pueda aprender realmente todo esto. Y no, chicas, en serio, muchísimas gracias por compartir esta experiencia pues tan bonita que pasaron realizando ese proyecto que es el espejo de Cadura. En serio, muchas gracias por contarnos su historia. No, No, gracias a gracias ti a por ti. invitarnos. Y bueno, no, en serio, gracias a ustedes y a la gente que se quedó hasta este punto de la transmisión, agradecerles por escuchar todas estas historias. Y nada, invitarlos a que vayan a Conexión Externado y busquen el espejo de Cadura si quieren transportarse a otra dimensión por medio de este podcast que está muy chévere. La verdad, tiene un montón de conceptos detrás, como ya lo escucharon, también tiene historia y un gran trabajo, pues por parte del equipo de trabajo de ellas. Bueno, y también recordarles que si ustedes tienen alguna publicación en Conexión Externado, no duden en escribirnos a nuestras redes sociales y pueden hablar aquí en un en vivo sobre el proyecto que ustedes han realizado. Al igual que cada jueves hacemos en vivo con un tema diferente. Así que los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube y pues por supuesto aquí en Facebook y que compartan pues esta transmisión ya ahorita para que pues más gente la vea. Y nada, nos vemos el próximo jueves.